Bendiciones, es un gusto poderles saludar nuevamente y me siento muy agradecida de parte de Dios de poder compartir con cada uno de ustedes otra pequeña meditación de su santa y bendita palabra. Qué bendecidos somos nosotros que Dios nos ha dejado su palabra. Así es que tenemos que aprovechar bien el tiempo, como dice su palabra, que siempre nosotros escudriñemos la palabra, que siempre nosotros meditemos en ella y que la vivamos, porque la palabra de Dios dice que no seamos solo oidores, sino también hacedores de su palabra. Así es que como buenos soldados de Jesucristo, nosotros tenemos que estar bien equipados para que en el momento de cualquier circunstancia en nuestra vida, el Espíritu Santo pueda sacar esa espada que es la palabra de Dios. Entonces, siempre meditar en ella, siempre apartar tiempo para sea leerla o sea para escucharla también, porque la palabra de Dios dice que de oír viene la fe y de oír palabra de Dios. Es muy importante siempre aquellas personas que tal vez no han dado ese paso de fe, que ellos escuchen la palabra de Dios, porque cuando ellos están escuchando, de ahí es que ellos va a venir esa fe, de dar ese paso de fe, de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida. Así es que si usted no ha dado ese paso de fe, no pierda tiempo. No pierda tiempo porque es la mejor decisión que nosotros podemos hacer en este mundo, es de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida. Reconocer ese gran sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Así es que no hay tiempo que perder. Así es que vamos a estudiar esta pequeña meditación. Yo la he titulado No des lugar a la ira ni al enojo. Así es algo que nosotros lidiamos diariamente, ¿verdad? Pero, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de la ira y acerca del enojo. Vamos a leer Salmos 37:8 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Acá nosotros podemos ver estas dos palabras, ira y enojo. Y son palabras similares, pero vamos a ver, según el diccionario, cómo describe la palabra ira. Y dice ira, sentimiento de enfado muy grande y violento. Eso lo describe el diccionario. Y palabras similares es furor, furia, rabia y cólera. Hoy vamos a ver el significado de enojo. Dice enfado, especialmente el que está causado por una falta de obediencia, de obligación o de respeto. Palabras similares tenemos también enfado, chino, ira y indignación. Así es que hay muchas, tal vez, maneras que una persona se pueda enojar. Puede ser tal vez con su cónyuge, con sus hijos, con compañeros de trabajo, con el vecino, qué sé yo, hasta con las cosas a veces. Se le atravesó algo ahí y se enojó. Entonces hay muchas cosas, ¿verdad? Pero acá nosotros podemos ver, ¿verdad? Que son cosas que la palabra de Dios dice, deja la ira y desecha el enojo. La ira es algo, como dice el diccionario acá, es algo más grande. Tal vez en personas que tal vez en momentos se airan porque es algo que Dios nos hizo así. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que nosotros no podemos airar también. Y dice que no pequemos, como dice Efesios 4:26. Airaos, dice, pero no pequéis. Y también dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué no debemos nosotros, dice airaos, dice podemos airarnos, pero también nosotros controlarnos, tener ese dominio propio, porque también nosotros podemos pecar. Tal vez podemos decir cosas que no está correcto o podemos hacer cosas que no están correctas. ¿Por qué? Porque estamos airados. Entonces allí Dios dice, te puedes airar, pero contrólate, no peques.
¿verdad? Y también, ¿verdad? Porque hay veces personas que ya tal vez les pasó la ira, les pasó eso grande, ¿verdad? Pero también siguen enojados y a veces dicen, ni te creas que se me ha olvidado, todavía sigo enojado. Son cosas que, o sea, no está bien porque aquí la palabra de Dios dice desecha. O sea, dice, deja la ira. ¿Qué deja la ira? Es algo que si yo ando algo cargado, yo lo dejo, ¿verdad? No lo ando conmigo. Desechar es algo que ya no me sirve, ya, o sea, es basura. Entonces, desechar eso. Entonces, acá la palabra de Dios dice también que no nos acostemos nosotros. Eso es cuando dice que no se ponga el sol, es que no nos vayamos nosotros a nuestra cama enojados. Muchas personas se van enojadas con sus cónyuges, con sus hijos, con los compañeros de trabajo, hasta con el gato, hasta con el perro. Qué cosa, ¿no? ¿Verdad? Porque hay personas que, ¿verdad? Que ellos se enojan por todo. Hay personas que tristemente, ¿verdad? Sí duele. A veces, o sea, da tristeza. A veces hay personas que uno puede ver su rostro que refleja ira, refleja ese enojo y qué triste por esas personas, pero si nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que desechar todo eso porque nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos hace ver que eso no está correcto ante los ojos de Dios. Y quiero también leer en esta traducción en lenguaje actual. Dice, no des lugar al enojo, ni te dejes llevar, dice, por la ira, dice, eso es lo peor que puedes hacer. Esta traducción me encanta también, porque mire cómo dice, no des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira, dice, eso es lo peor que puedes hacer. O sea, si nosotros nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, es lo peor que nosotros podemos hacer. Entonces nosotros tenemos que controlarnos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, desechar eso, dejar eso. Y también muchas veces puede hacer que nosotros nos encontremos en situaciones de que nosotros podamos ayudar a alguien también. Entonces, como dice San Mateo 5:9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. También si nosotros podemos ayudar a una persona, ¿verdad? Que en ese momento está airado o que está enojado. Entonces eso también, Dios lo mira bien. Y eso es ahí cuando una persona dice, ese es hijo de Dios, porque está tratando de ayudar a otro. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Que seamos esas personas pacificadores, que ayudemos a otras personas. Porque si nosotros decimos que somos hijos de Dios, pues tenemos que vivir la palabra de Dios también. Así es que tenemos que poner por práctica, ¿verdad? Como dice Salmo 119, 105, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dejemos que la palabra de Dios siempre vaya alumbrando esos momentos de nuestra vida, esos momentos en cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos, y siempre ser sabios, alejarnos de ese ambiente de ira, de enojo, o sea interno o externo, ¿verdad? Y evitaremos, ¿verdad?, contiendas, rencores, deseos de venganza y de conductas perversas. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que entran en esa contienda. No nos prestemos para esas cosas. Los hijos de Dios no estamos para entrar en contienda. Hay que apartarnos de esa persona. Hasta la misma palabra de Dios dice que nosotros nos juntemos con personas iracundas, dice, tampoco con esas personas de enojo, porque dice que es como que nosotros nos estamos poniendo un lazo a nuestra alma. Así es que nosotros tenemos que apartarnos de eso. Y también de rencores. ¿Para qué guardar rencores? Hay personas que llevan guardando rencores por años y años y años. Y qué triste una persona que dice que tiene a Dios en su corazón y con esos rencores, no, deseche eso, tírelo a la basura, eso no le hace bien. Otra cosa de venganza, hay personas que dicen, me la va a pagar fulano de tal, sutana, me la va a pagar. ¿Qué es eso? Déjele a Dios, si usted es hijo de Dios, deje que Dios obre en su vida, deje que Dios tome el control de cualquier circunstancia que usted está viviendo. La palabra de Dios dice, dejadme a mí la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Dios sabe cómo lleva nuestra vida.
No es lo que el vecino diga, no es lo que su compañero de trabajo, no es tal vez lo que su cónyuge o cualquier persona le diga a usted. No, deje todas esas cosas, que eso es darle lugar al enemigo para que trabaje en nuestra vida. Y todo eso nosotros tenemos que bloquearlo, dejar que sea Dios tomando el control de nuestra vida, porque a veces nosotros podemos caer en esas situaciones, y todo eso nosotros tenemos que, como dice la palabra de Dios, dejar la ira, desechar el enojo, ¿verdad? Y que no sea eso, como dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque hay personas que para ellos es un placer hacer lo malo. Pero qué triste, ¿no? O sea, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que apartarnos de todas esas cosas, desechar todo lo malo ante los ojos de Dios, y cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo, decir, Señor, aquí está. Esto, mira, toma el control de mi vida. Tú eres el dueño de mi vida. Nadie puede decir lo que yo soy, sino que solamente Dios, ¿verdad? A través de su santa y bendita palabra. Así es que ha sido para mí de mucha bendición poder haber compartido con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les fortalezca a seguir siempre adelante, y les dé mucha sabiduría para que ustedes puedan ser hacedores de su palabra. Hasta la próxima.